tratando de alcanzar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que saquen el cuaderno de ciencias sociales y hagan sus respectivos apuntes. Bueno, espero que disfruten el video y la clase o el tema de hoy. El tema es migración y desplazamiento forzado en Colombia en el siglo XX y en la actualidad. Para este caso nos vamos a enfocar solo en el siglo XX, cómo estuvo esa migración y ese desplazamiento forzado durante esta época. El aprendizaje es identificar las causas sociales, políticas y económicas del desplazamiento forzado en Colombia durante el siglo XX. Entre esos contenidos vamos a observar el panorama del desplazamiento forzado durante el siglo XX, qué motivó, cuáles fueron esas causas sociales, políticas y económicas que llevaron a ese desplazamiento forzado y esa migración, esas causas. En segunda instancia tenemos los desplazados por la violencia en 1997, una historia de éxodo, miedos y pobreza. Durante esta época, 1997, de lo que fue el siglo XX, este año fue donde más hubo desplazamiento forzado. ¿Y cuál es la función de las políticas estatales en contra del desplazamiento forzado durante esa época? Entonces iniciamos con panorama del desplazamiento forzado en el siglo XX. Mirar cuáles fueron esas causas sociales, económicas y políticas. En primer momento encontramos la violencia bipartidista, es algo que ya ustedes conocen, esa violencia que se genera entre los partidos tradicionales en Colombia, Partido Liberal y Partido Conservador. Y hubo un hecho que marcó ese inicio de la violencia en Colombia. Para algunos historiadores sería a partir de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán el 19 de abril de 1948. Mientras que para otros historiadores inicia a partir de esa violencia bipartidista en los años 30. El segundo panorama, las causas de ese desplazamientos que se están dando durante el siglo XX, encontramos el Frente Nacional, que fue un acuerdo político cuya finalidad era terminar la violencia bipartidista. También había otros intereses como recuperar el poder para los partidos tradicionales, puesto que antes de llegar a ese Frente Nacional se encontraba el dictador Rojas Pinilla en el poder y estaba excluyendo a los partidos tradicionales. Este Frente Nacional lo vemos desde 1958 hasta 1978. Dura aproximadamente 16 años en el que comparten el poder los liberales y los conservadores. 4 años liberales, 4 años conservadores. Durante todo este tiempo hay una serie de migraciones y desplazamiento forzado en Colombia. Para los años 1946 a 1960 se determinó en gran medida el cambio en la relación de la población rural a la población urbana. Hubo un cambio, unas migraciones dadas ya sea por la modernización que se estaba dando en Colombia o por migraciones, en este caso migraciones forzosas. Nos dice entonces que para 1938 solo el 30,9% se concentraba en las ciudades, pero en 1951 subió este porcentaje pasando a 39,9%. Para 1964 pasó al 52,1% de la población a las ciudades. Para 1973 el 61,1%. Para 1958 ya había el 62,2% de la población en los centros urbanos. Y para 1994 se encontraba ya en Colombia gran parte de la población en el casco urbano, el 72,2%. El proyecto de insurgentes. Y es que mientras se estaba dando el Frente Nacional, se crean estos proyectos insurgentes, como son la creación de las guerrillas comunistas, socialistas. Estas guerrillas son como la FARC, el ELN, el EPL y el M-19, grupos guerrilleros colombianos que se concentran durante la dinámica de la Revolución Cubana y que tienen una ideología comunista o socialista. Y que durante todo el proceso de estos proyectos insurgentes, al inicio buscan una igualdad de condiciones para los campesinos, pero que posteriormente estas ideas o ideales se distorsionan a la hora de entrar
a jugar un papel importante el narcotráfico y el secuestro por parte de los grupos guerrilleros a las personas civiles, con tal de, en este caso, para sostenerse estos grupos armados ilegales. En los años 80 nace un nuevo grupo armado, ya no orientado hacia la izquierda, sino más a la ultraderecha. En este caso, el paramilitarismo y la influencia económica del narcotráfico. Este paramilitarismo nace con el fin de atacar a los grupos guerrilleros como la FARC, el ELN, el M-19. Dentro de los paramilitarismos encontramos las Autodefensas Unidas de Colombia, Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, que su germen, el inicio de este paramilitarismo, lo tenemos en estas dos zonas, en Urabá y Córdoba, la parte norte de Córdoba. También encontramos la influencia económica del narcotráfico como un agente dinamizador del conflicto, en el sentido de que los narcotraficantes pagaban protección a los grupos insurgentes o se protegen con sus propios ejércitos privados, lo que permite, digámoslo así, modernizar el arsenal militar de los bandos en el conflicto, mejorando su capacidad de destrucción. En el siguiente aspecto o panorama encontramos década de los 90. El conflicto armado crece originando desplazamientos masivos. Estos desplazamientos van hacia las cabeceras municipales, provocando gran presión sobre las autoridades municipales y esta a su vez sobre las autoridades departamentales y nacionales. El desplazamiento ha afectado a regiones enteras del país, especialmente a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Caquetá, donde la población huye hacia la capital de estos departamentos como medida desesperada para salvar sus vidas. Observamos en este cuadro la población de las zonas de mayor incidencia de desplazamientos forzados por la violencia armada en los últimos 9 años. Estamos hablando del siglo XX, en este caso sería el censo de 1985 al censo de 1994. Y si ven los departamentos pues donde hubo más incidencia con relación a esas personas que migraban a esos departamentos y que se ubicaban en las ciudades capitales: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cesar y Caquetá. Entonces, si miran la población total y la población capital, por lo menos ejemplo, tenemos en Antioquia 3.888.069 civiles o personas, y sabemos que la población capital en general, las que se concentran en esa población, puede 1.418.555. Es decir, que pasó más de 2 millones de personas las que estuvieron desplazadas. Entonces ese sería solamente un ejemplo. Y por último tenemos los años de 1997 y los primeros meses de 1998. Fueron excepcionalmente graves y difíciles para la población que viven en las zonas del conflicto armado, puesto que la población civil actualmente encontramos que todavía es un objetivo militar ante estos grupos insurgentes. Ante los homicidios en masa, desapariciones forzadas y las amenazas de muerte de cientos de pobladores, han tenido que salir masiva, familiar o individualmente de sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas suburbanas de las grandes capitales. Dentro de la conclusión encontramos que el fenómeno de los desplazamientos o de los desplazados deben ser analizados con un enfoque multidimensional, superando las miradas que lo reducen en un problema generado en el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales, paramilitares y guerrilleras. Si bien estos son actos protagonistas del proceso, los orígenes y las causas del mismo trascienden lo militar y se ubican en el campo del conflicto social, económico y político.
que explican el fenómeno de sus causas, no solo en sus consecuencias. Un ejemplo podemos decir en el aspecto político como causa podemos encontrar el Frente Nacional, ¿sí? Eso sería un ejemplo dentro del aspecto político y que sería como un causante. Lo anterior se vincula históricamente a la configuración social y a toda la problemática existente en los territorios y en la lucha por su control por parte de los guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas militares del Estado colombiano. Estas dinámicas explican las razones económicas, sociales y políticas que tienen los diferentes actores del conflicto en las distintas disputas regionales que existen por el control territorial en el país. Un ejemplo, un control territorial entraría dentro de la parte económica y social, es tener una parte del territorio de Antioquia, ya sea porque se encuentra mucho oro, por eso se da la práctica de la minería ilegal en ocasiones, porque es financiada a veces por estos grupos insurgentes. Como también existen personas que está la minería artesanal, donde son personas de bien y que tratan de sustentarse a partir de este trabajo. El siguiente subtema que tenemos es los desplazados por la violencia en 1997, una historia de éxodos, miedos y pobreza. Encontramos que durante 1997 se desarrolló una estrategia política o militar que en algunos casos estaba ligada a fuertes intereses económicos. Se dice, chicos, que en promedio 6 hogares fueron desplazados cada hora durante esa época, 1997. Por eso hablamos de éxodo, por eso hablamos de miedo y por eso hablamos de pobreza. Sustenta en el terror y la violencia indiscriminada contra la población civil, ajena a la confrontación armada. Hay unas características como el hecho de que esta consiste en realizar previamente una inteligencia de tipo militar en la que investigan personas y comunidades involucradas a cualquier fuerza insurgente. Nos encontrábamos que muchas personas tenían compañeros o vecinos o cercanos que pertenecían a un grupo armado, pero ellos no tenían nada que ver con ellos, con esas personas, simplemente eran conocidos. Pero si dentro de esa inteligencia militar encontrabas que era cercano a ellos, ya sea por parte de la guerrilla, por parte del paramilitarismo y quizás también por la fuerza militar del gobierno, ya eras un objetivo militar, ¿sí? Entonces era muy indiscriminada. Se elaboró una lista preliminar de los elementos más peligrosos y luego con lista en mano se dirigen a las poblaciones en las que se habitan y se eliminan en plaza pública con el pleno conocimiento de los habitantes. Esto con el fin de aterrorizar a la población y saber que ellos tienen la fuerza y son la ley en esa población. Esta forma de homicidio selectivo la comenzaron a aplicar los paramilitares en Colombia a partir de los años 80 en la región de Urabá. Se dice que 159 familias diariamente emigraron en contra de su voluntad en 1997 y 257.000 personas huyeron aterrorizadas en 1997 como medida desesperada para salvar sus vidas. La principal característica del desplazamiento forzado en el 97 fue la irrupción de éxodos en masa que responde a las acciones de tierras arrasadas de los actores armados, en especial grupos paramilitares que siguieron su estrategia de matar guerrilleros fuera de combates, que son guerrilleros vestidos de civil. Y en ocasiones, chicos, mataban a personas sin saber si era guerrillero o no. 71.960 personas o colombianos huyeron masivamente, dejando caseríos, veredas y pueblos abandonados, porque así lo decidieron los actores armados que se disputan estos territorios, en una política de sangre y fuego, en la que también tienen incidencia los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado. Hay algo que tener en cuenta, chicos, y es durante la historia del paramilitarismo, y es que en un primer momento, estas que nacen como un grupo insurgente, por allá en los años 80, años 70, tuvieron el aval del gobierno nacional como políticas de seguridad, ¿sí? Y que posteriormente tienen un nombre muy conocido, se le llama las
convivir, y que luego todo esto tiene una transformación y que las conocemos actualmente como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que serían el paramilitarismo. También persiste el desplazamiento individual o familiar de quienes huyen por acciones violentas de grupos privados de seguridad en el marco del conflicto agrario. Entre las asociaciones o cooperativas de seguridad reconocidas legalmente por el Estado colombiano encontramos entonces las que ya le había mencionado, en este caso la Convivir, que fue el servicio o fue la creación de ganaderos y agricultores de gran capital, es decir, que tenían dinero, tenían el cómo de sustentar estos grupos de seguridad privados. Por último, tenemos las políticas estatales en contra del desplazamiento forzado. En ella encontramos que a partir de 1997 se crearon unas leyes que buscaban las medidas para la prevención del desplazamiento forzado. Buscaban la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. El Estado ya viene reconociendo el desplazamiento forzado. Esta reconoce desde el Estado el problema sociodemográfico y de derechos humanos del desplazamiento forzado. Y el gobierno nacional debe ejecutar de manera coherente y eficaz las políticas de atención a los desplazados por la violencia en Colombia, aunque esas políticas han sido ineficaces. Actualmente encontramos muchas personas desplazadas y que se encuentran en las calles sufriendo de hambre, sufriendo de frío, porque no hay unas políticas claras para apoyar a estas comunidades que son desplazadas, ya sea por los grupos insurgentes. Chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan podido entender. Si tienen una duda, pueden consultármelo sin ningún problema. Ya saben, deben enviar las evidencias. Que tengan un buen día. Chao.